para que en medio de la batalla el caballero se sienta más o menos protegido. A medida que mejoraban las armas y su eficacia, el caballero necesitaba mayor protección. La historia de los caballeros es la historia del desarrollo de las armaduras. ¿Cómo era un campo de batalla medieval? Tenía el tamaño de varios campos de fútbol. En realidad eran bastante pequeños, bastante familiares. El alcance máximo de un arma era quizá unos 200 metros, que era lo que alcanzaban los arqueros. Asegurados en los estribos y sentados en equilibrio sobre las monturas, se colocaban la lanza bajo el brazo y cargaban hacia el frente contra el enemigo. El uso de en los torneos, estamos pensando en la justa. Dos caballeros sobre sus caballos que embisten uno contra el otro, quebrando lanzas y que están separados por una barrera de seguridad. Se trata de un acontecimiento deportivo, una batalla amistosa, pero sus orígenes fueron muy distintos. En los siglos XI y XII, los torneos eran verdaderos entrenamientos de guerra para los caballeros, con armas reales y ninguna medida de seguridad. Los recintos de los torneos eran kilómetros de campo abierto y a menudo luchaban una aldea contra otra. Había heridos y muertos. Allí se ganaban y se perdían vidas, reputaciones, honores y fortunas. El torneo fue en sus orígenes un entrenamiento para la guerra. No se trataba de simples ejercicios de guerra, sino de luchas reales en las que entraban en juego las habilidades y las técnicas que se necesitaban para la auténtica guerra. Los primeros torneos eran batallas campales donde no había reglas. Un grupo de caballeros podía atacar a un jinete solo o a oponente sin caballo. La conducta caballeresca importaba menos que ganar. Perder no solo podía costarle la reputación, sino también un cuantioso rescate, los caballos y la vida. Aquello era algo que sin duda preocupaba cada vez más a los príncipes y reyes, que no querían perder a sus hombres ni a sus caballos en aquellos simulacros de batalla, cuando los iban a necesitar en los verdaderos conflictos. A comienzos del siglo XIII se hicieron numerosas tentativas para poner control sobre los torneos. La Iglesia intentó prohibirlos y se negó a dar un enterramiento cristiano a quien muriese en el campo de batalla. A pesar del aumento de la tasa de mortalidad y de las heridas, los caballeros continuaron combatiendo. Poco a poco se fueron introduciendo medidas de seguridad. La batalla campal fue finalmente sustituida por el combate individual, que más tarde se convertiría en la justa, y durante el siglo XIII se introdujeron armas de paz o cortesía específicamente diseñadas para los torneos. Así que, a lo largo del siglo XIII, se aprecia una tendencia a hacer que los torneos resulten menos mortíferos. A medida que los torneos se fueron haciendo más seguros, fueron cambiando y se convirtieron en un deporte para el espectador, además de ser un ejercicio militar. Durante los siglos XIII y XIV se introdujo una armadura especial con armas defensivas. Se colocaron ristres en la coraza para sujetar la lanza y absorber el impacto del retroceso, y se le añadieron a la lanza 3 dientes que evitaban que el arma atravesase la visera y que desviaban la fuerza del envite. A mediados del siglo XV se comenzaron a usar barreras. El combate con barrera no sustituyó al torneo en campo abierto. Este simplemente siguió existiendo como otra modalidad de competición. Al principio, la barrera era una cuerda de la que pendía una tela, pero pronto quedó demostrado que aquello no era lo más adecuado, pues los contendientes podían colisionar. Alrededor de 1430 se introdujo la empalizada de madera, una barrera con cerca de 2 metros de alto. Esta barrera hacía las justas mucho más seguras. La lanza se tenía que sostener en cierto ángulo, con lo cual era más fácil derribar que lastimar al contrincante. Aún así, el blanco de los caballeros seguía siendo el escudo, la cabeza o la garganta. Durante los siglos XIII y XIV aumentaron el espectáculo y la puesta en escena. Los caballeros representaban las batallas del rey Arturo. Se levantaron bellas tribunas decoradas con los escudos de armas de los concursantes para los espectadores.
Las armaduras también ganaron en ornamentos y se diseñaban específicamente para los torneos, de forma que protegían el lado expuesto a la lanza del contrincante. La armadura de los torneos pesaba el doble que la armadura de guerra. Su diseño buscaba la seguridad y la elegancia. En la armadura del siglo XVI, el yelmo estaba unido a la coraza para evitar que saliese disparado por el impacto. La coraza también llevaba atornillados unos escudos especiales para desviar las lanzas.